Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión especial acerca de macros en Excel de parte de SciData. Mi nombre es Héctor Manuel Garduño Castañeda y les doy la bienvenida a esta clase especial. Bueno, esta clase acerca de macros en Excel se puede considerar como parte del diplomado de Excel desde cero avanzado con Power BI que recientemente dimos de parte de SciData. Y bueno, espero que les sirva. En esta sesión mostraremos cómo hacer macros muy sencillas. Vamos a hacer un par de ellas y otras dos un poquito más complejas, basados, ojo, en el grabador de macros de Excel. Para quienes tengan más interés en aprender macros con programación desde Visual Basic, pueden revisar el taller de Excel con Visual Basic de SciData que dimos hace un par de años, cuyos enlaces vamos a dejar en la descripción de este video. Pues bien, ¿qué son las macros? Las macros son programas que permiten al usuario repetir tareas. Estas tareas las puede repetir todas las veces que quiera de manera casi automática, por lo que se disminuye el tiempo de trabajo. Y dicho esto, lo primero que vamos a hacer es abrir un Excel nuevo. Yo ya lo tengo aquí abierto. No tengo absolutamente nada. Y para el primer paso para empezar a desarrollar macros es activar la pestaña de programador o desarrollador. Para esto nos vamos a archivo. Abrimos archivo, nos vamos a opciones, nos vamos a personalizar, cinta de opciones, y nos vamos aquí donde dice desarrollador o bien también puede decir programador. Activamos esta casilla y en automático aquí en la parte de atrás, ustedes lo van a ver, les va a aparecer una nueva pestaña que es la de desarrollador. Damos clic en aceptar y aquí la tienen. Acaba de aparecer. Desde acá es desde donde podemos trabajar con macros. De hecho, todas estas secciones nos sirven para conectarnos con Visual Basic, que como dije hace unos momentos, no lo vamos a trabajar directamente desde Visual Basic, únicamente lo vamos a hacer con Excel. Pues bien, vamos a crear una primera macro simple, por ejemplo, para añadir nuevas páginas, nuevas hojas a nuestro libro. Aquí lo estoy añadiendo manualmente desde el botón usual. Las voy a eliminar. Son tareas repetitivas. Dentro de estas secciones tenemos que va a ser nuestra herramienta principal a lo largo de esta sesión, que se llama grabar macro. Grabar una macro significa que todas las acciones, a partir de que das clic en este botón, todas las acciones que realices dentro de tu Excel van a quedar guardadas de manera automática y por lo tanto las vas a poder mandar a llamar. Explico con un primer ejemplo muy sencillo que va a ser el de creación de hojas. Voy a grabar la macro, doy clic aquí. El nombre de la macro, mi primer macro la voy a llamar. Mi primer macro, incluso me permite guardarla con un método abreviado de teclado. No es muy recomendable que lo hagan porque se pueden sobreescribir las cosas. Por ejemplo, si aquí yo le pusiera un control Z, que es para deshacer acciones, es control Z en Excel, si le pusiera este nombre, entonces perdería la herramienta de deshacer opciones. Si pusiera un control C, perdería la herramienta de copiar. Entonces no es muy recomendable poner aquí nada. Y guardar macro, por lo general uno los guarda en este libro, el libro que ya viene por default. Lo puedes hacer en un nuevo libro, un nuevo archivo de Excel o un libro de macros personales. Lo vamos a hacer en este libro e incluso le podemos poner una descripción. Esta macro sirve para crear hojas nuevas. Doy clic en aceptar. Y entonces, ya ahorita estoy grabando la macro, así que puedo dar clic en el botón de hoja nueva. Me apareció una, me aparece como hoja 7 por todas las previas que había armado, no se asusten. Y ahora voy a detener la grabación. Para detener la grabación puedo hacerlo desde acá, donde dice detener grabación, o puedo hacerlo aquí, con este cuadradito. Lo voy a hacer con el cuadradito. Ya está, detuve la grabación. ¿Qué es lo que esta macro puede hacer? Yo me puedo parar en cualquier lugar, en el que sea, incluso estoy en la hoja 7 en este momento, y me puedo venir aquí a la sección donde dice macros, doy clic ahí,
mi primer macro, aquí está, y la ejecuto. Doy clic en ejecutar. Y pueden observar cómo se me añadió una nueva hoja. Entonces, nuevamente, macros, doy clic en ejecutar y se me añade una nueva hoja. E incluso, para poder hacer esto más rápido, yo me puedo colocar, por ejemplo, me voy a poner aquí en la hoja 1, en inicio, y voy a insertar y voy a insertar alguna forma. No sé, un triángulo, por ejemplo. Pongo un triangulito, doy clic con botón secundario y me voy a donde dice asignar macro. Doy clic ahí y asigno mi primer macro. Doy en aceptar. Y entonces cada vez que yo dé clic en el triangulito, se me va a aumentar una nueva hoja porque esa es la tarea que hace la macro. Ya me aumentó la nueva hoja, me regreso, me aumenta la nueva hoja y ojo, fíjense, siempre no me las está aumentando hacia el final, me está aumentando a la hoja siguiente, no sé si me explico. No es que me cree una nueva hoja hasta el final del libro, no me las está poniendo por acá, me las está poniendo inmediatamente junto a, digamos, desde donde creé la macro, porque así fue como quedó grabado. ¿Vale? Este es nuestro primer ejemplo de una macro. Bueno, continuando con esa idea de las macros, también podría ser, por ejemplo, una macro para crear formatos, formato sencillo. Por ejemplo, si aquí voy a escribir SciData, únicamente para que se note el texto, para que quiero tener un texto ahí. ¿Ok? Entonces me voy a grabar una macro, la vamos a llamar mi segunda macro. Mi segunda macro. Y ya empezó a grabarla, lo pueden ver acá. En cuanto aparece este recuadro es porque ya está grabando. Y vengo a inicio, pongo en negrita, subrayo, incluso en cursiva, y detengo la macro. Detengo la macro desde aquí. Ya está. Y entonces, yo puedo estar escribiendo texto. Este es un texto. Este es otro. Digamos que ya quiero que este formato se replique aquí. Me voy a desarrollador, abro las macros, tengo mi segunda macro, ejecuto y pueden ver cómo me lo cambió en el formato a negrita, cursiva y subrayado. Si me parara acá, ejecuto la misma acción, macro, mi segunda macro, ejecutar y se ejecuta. ¿Correcto? Digo, parece que son ejemplos muy sencillos. Por ejemplo, digo, yo no me imagino grabar una macro para tener que estar replicando ese tipo de formatos, pero digamos que esta es la idea general de qué son las macros y cómo se pueden guardar. Incluso, si me apuran un poquito y nos vamos a Visual Basic, puedo irme aquí a las macros, me voy a venir aquí a esta, mi segunda macro, y vamos a ver, le doy clic en modificar y lo que me va a hacer es abrirme una consola de Visual Basic. Básicamente, esto que está acá, es lo que la pieza de código, es el código que se escribió para crear esa macro. Está haciendo lo que selecciones, pónmelo en negrita, pónmelo en subrayado y pónmelo en cursivas. El estilo, y aquí le estoy diciendo el estilo de subrayado simple. Por ejemplo, mi primer macro, esto es la parte del código. Lo que le estoy diciendo es, añade una hoja inmediatamente después de donde estás ejecutando la macro. ¿Sale? Bueno, voy a cerrar esto y bueno, pues espero que les haya quedado claro porque vamos a continuar ahora sí con un ejemplo más, más complejo. Y bueno, pues para hacer esto, los remito a una de las sesiones especiales que también formaron parte de este curso de Excel desde cero avanzado con Power BI, en donde les enseñé a hacer diagramas de Gantt. ¿Qué es un diagrama de Gantt? Un diagrama de Gantt es una representación de una planeación, un schedule, un horario, de una tarea que se divide en varias actividades. Les muestro un ejemplo. Por cierto, esta sesión acerca de diagramas de Gantt, donde enseño cómo hacerlos, también se los voy a
escribir en la descripción de este mismo video y les muestro de qué se trata. Este es el diagrama de Gantt que construimos en dicha sesión especial. Pueden observar que se trata de representaciones temporales. Por ejemplo, la actividad 1 se realiza del 13 de noviembre al 26 de noviembre y como está en color azul, significa que esa actividad la realiza Raúl. Se trata entonces de visualizar una tabla de este estilo, donde tengo una actividad dividida en varias tareas. Cada una de esas tareas tiene su fecha de inicio, su fecha de finalización y quién es el encargado de llevar a cabo esa tarea. Entonces, simplemente se está representando de esta manera, una manera mucho más visual para entender cómo se segregaron las fechas en la organización de esta serie de actividades, ¿correcto? Bueno, dicho esto, nos vamos a plantear entonces el siguiente problema. Imagínate que a ti ya te llegaba entonces esta tabla, te llega exactamente esta tabla y realizas el diagrama de Gantt correspondiente. Aquí está el diagrama de Gantt. Pero ahora piensa que tu trabajo en realidad, o sea, a ti se te contrató, una de tus actividades es hacer los diagramas de Gantt de varias tareas que te van a ir encomendando. Por ejemplo, te encomendaron hacer el diagrama de Gantt de esa tabla, mañana te encomiendan hacer un diagrama de Gantt de otra tabla, etcétera, etcétera. Entonces, no sería práctico que cada vez que tengas que hacer un diagrama de Gantt, lo empieces a hacer desde cero, que fue como lo enseñamos a hacer aquí. Sería mucho mejor que ya tuvieras, por ejemplo, una macro, como estamos dentro del mismo Excel, aprovechar esta idea de las macros, una macro construida por ti mismo que te genere los diagramas de Gantt, ¿correcto? Digamos que ese es entonces el problema que vamos a intentar resolver. Bueno, no solo intentar, lo vamos a resolver utilizando macros. Y bueno, entonces, repito, ¿cuál va a ser nuestra intención? Va a ser crear macros que nos permitan diseñar nuevas tablas de Gantt de forma dinámica en el sentido de que pueda funcionarnos independientemente de cuántos registros tenga mi tabla, independientemente de, bueno, por ejemplo, si tengo más registros que 16, si tengo menos de 16 registros, o por ejemplo también que tenga esta funcionalidad, la de los incrementos. Por ejemplo, para quienes no han visto todavía esta sesión especial de tablas de Gantt, los incrementos me sirven para controlar estos brincos de tiempo. Por ejemplo, aquí lo tengo, son incrementos de un día. Se lo podría pedir, por ejemplo, incrementos semanales. Cambiaría este con un 7. Y ahora tengo los incrementos semanalmente. Lo pudiera hacer mensualmente con un 30. Lo pudiera hacer cada 3 días con un 3, etcétera, etcétera, etcétera. Se lo voy a dejar con un 1, que es la finalidad para la que fue construido este diagrama de Gantt, pero nos interesa entonces que nuestros nuevos diagramas de Gantt sigan teniendo esa propiedad. Pues bien, para esto nos vamos a ir a nuestro repositorio nuevamente. Nos vamos al repositorio. Aquí está, github.com, SciDataMath 2020, para quienes no nos conocen. Aquí tenemos toda la documentación de los diplomados o cursos que hemos dado en SciData. Vamos a echarle un vistazo rápido. Tenemos, por ejemplo, Excel con Power BI, que es el que estamos platicando. Tenemos Machine Learning con Python. Tenemos ciencia de datos con Python, fundamentos de Python, pronósticos y series de tiempo con R y Python, SQL, introducción a la ciencia de datos con R, etcétera, etcétera. Bueno, nos vamos a ir al de Excel con Power BI. Y nos vamos a donde dice tablas. Con el que vamos a trabajar es, déjame buscarlo, es este, diagrama Gantt datos. Dan clic aquí en donde dice View Row. De todos modos, esta dirección también, así como la del repositorio, igualmente se las dejamos en la descripción de este video. Ya termino de descargarlo. Y si le dan clic para abrirlo, les va a resultar que es precisamente este archivo. Es precisamente este archivo que les estaba tomando como ejemplo. Y bueno, ahora voy a abrir un nuevo Excel, un nuevo libro. Esperemos unos segundos. Aquí está. Voy a abrir un nuevo libro y me voy a llevar esta información. Únicamente la información.
La voy a pegar acá. Ok, bueno, recordarán, vamos a hacer rápido un recordatorio de cómo se hacían las tablas de Gantt. Era lo primero que hacíamos, calculábamos cuál era el mínimo de estas fechas y cuál era el máximo de estas fechas. ¿Por qué? Porque eso me va a dar los límites, me va a permitir tener los límites de dónde iniciar acá y hasta dónde llegar. Hasta dónde llegar, ¿correcto? Entonces necesito primero calcular ese mínimo y ese máximo. Una vez que ya esos números, digamos que los voy a guardar por acá, en esta celda y en esta otra celda. Una vez que tengo eso, creaba una nueva hoja, creo una nueva hoja, aquí escribo la palabra incrementos, aquí el incremento inicial, que en nuestro caso va a ser un 1, tal como vimos en el libro anterior. Después me voy a llevar esta información, las actividades, esto que tengo sombreado, lo voy a copiar, lo voy a pegar aquí, justamente aquí en donde estoy parado, y aquí voy a poner la primera fecha, que sería la fecha mínima de estas que están acá. Posteriormente, ya una vez que tengo esta fecha mínima, esta fecha, la que está aquí, es el resultado de hacer esto, esta fecha mínima, más esto, que en este caso vale 1. De ahí es como obtenemos los incrementos. Y esta partecita que está acá, que se correspondería a esta celda, a la B3, ya es en donde empezamos a escribir el código. El código, recordarán que me escribía una palabra, me describía precisamente quién es la persona que realiza la acción. En dado caso de que la acción se realice dentro de este día, me escribía el nombre de la persona que realiza la acción. Aquí no se ve porque aplicamos un formato condicional, que esa digamos que es la segunda parte del ejercicio. ¿Sale? Entonces, vamos a tener bien en cuenta esta formulita y dicho esto, pues procederemos a iniciar. Entonces, ya estoy aquí y déjenme eliminar entonces esta hoja. Repito, nada más tengo hoja 1 y en donde tengo esta información. Y bueno, antes de iniciar, lo que voy a hacer es, voy a cerrar el libro 7, bueno, este libro, que en mi caso se llama libro 7, que fue en donde hicimos las macros previas. Me va a preguntar si lo quiero guardar. En mi caso le voy a poner que no. Más adelante vamos a hablar un poquito acerca del guardado de macros. Por lo pronto nada más lo voy a cerrar, como usualmente, y le voy a pedir que no me lo guarde. Pues bien, entonces, lo primero que voy a hacer antes de empezar a grabar la macro va a ser por cuestiones prácticas, voy a ampliar la barra de fórmulas. Ahí, de ese tamaño lo voy a dejar. ¿Esto por qué? Porque recuerden que la fórmula que vamos a ocupar, ¿dónde está? Aquí está. Esta fórmula que es la que vamos a ocupar es bastante larga. Se podría escribir en una sola línea, pero no sería sencilla la visualización de la fórmula como tal. Entonces, por esa razón, prefiero que quede en largo la barra de fórmulas, aunque repito, eso no va a afectar en nada nuestro proceso. Pues bueno, dicho esto, vamos a comenzar a grabar entonces la macro. Me vengo a desarrollador, grabar macros, doy clic aquí. Voy a llamar esta macro constructor. Aceptamos. Y bueno, ya comenzó a grabar la macro. Lo primero que voy a hacer es calcular quién es el mínimo. ¿Quién es el mínimo de las fechas? Aquí está. Me vengo hasta acá. Y bueno, aquí se nos va a presentar un primer problema. Recordemos que nuestro objetivo es grabar una macro que sea dinámica. ¿Dinámica en qué sentido? En que si el día de mañana te llega una nueva tabla, no necesariamente una tabla de 16 actividades, la macro sea capaz de construirte el diagrama de Gantt, sin importar el número de actividades que tengas. Aquí ustedes pueden observar que el mínimo lo estoy calculando hasta esta celda, hasta la celda B17. Entonces, si me llegara una tabla con más de 16 actividades, por ejemplo, 20 actividades, como aquí estoy llegando únicamente hasta la 17, no me va a calcular el mínimo sobre las nuevas actividades. Para evitarnos ese problema, lo que voy a hacer es seleccionar absolutamente toda la columna. Entonces me voy hacia abajo y cierro el paréntesis. Y ya está. Ya tengo la fecha mínima y se me va a evitar este problema ahora sí
Cuando se me presenta una tabla con 15 actividades, por ejemplo, va a funcionar. Si se me presenta con 10 actividades, va a funcionar. Si se me presenta con 30 actividades, va a seguir funcionando. Lo siguiente es con el máximo. El máximo lo hacemos sobre esta, sobre la columna de finales de fechas. La idea es exactamente la misma. Voy a pedir que me calcule el máximo sobre todos los que están. Entonces cierro los paréntesis. Y en este momento ya soy capaz entonces de calcular mínimos y máximos. Lo que sigue ahora es, voy a crear una nueva hoja, que es en donde se va a dibujar ya el diagrama propiamente. En la primera celda, en A1, voy a escribir incremento, la palabra incremento. A continuación escribo el incremento que yo quiero que por default sea el 1. Ahí está. Ahora, aquí en donde estoy parado, en A3, necesito que comience el listado de las actividades. Me vengo para acá, esto lo copio, lo pego aquí. En esta celda, en B2, necesito que me aparezca la primera fecha, la fecha mínima de inicio. Entonces, esto es igual a, vengo para acá, es igual a este dato que tenemos aquí, que es el mínimo de las fechas de inicio. Doy Enter. Ya está. Y ahora, en este que está acá, necesito que sea esta fecha más el incremento. Ahora bien, el incremento se va a mantener fijo. Este se va a mantener fijo. ¿Cuál va a ser la idea de esta macro? Yo no únicamente voy a programar hasta, en este sentido, únicamente voy a programar hasta acá para que a la hora de que la ejecute, una vez que termine de crearla, la ejecute, mediante este rectangulito me pueda llevar hacia la derecha tantas celdas como necesite para llegar hasta la fecha final. Entonces, en ese sentido, me conviene que B1 se mantenga fija. Me voy a referencia absoluta, absoluta. Recuerden que esto lo hago con F4 y listo. Ya tengo esto también. Ahora, en esta partecita, lo que tengo que escribir es aquella fórmula medio extraña. La voy escribiendo y aquí me voy hacia abajo y aquí me voy hacia abajo, buscar B. Lo que quiero hacer es obtener esta información dentro de esta tabla. Sería hacia acá, pero aquí recordemos el mismo problema de lo de los máximos y los mínimos. Entonces me voy a ir hasta el final del libro, de la hoja, perdón, aquí, coma, estamos en esta partecita. Voy a borrar esto que me escribió de hoja 2. Ahora aquí necesito que me devuelva la fecha de inicio. Eso lo hago con un 2, porque lo tengo en la segunda columna de esta tabla. Quiero que haya coincidencia exacta. Y listo, aquí yo ya estaría teniendo entonces la fecha de inicio. Quiero ver si esto es menor o es igual que esta fecha, la que tengo por arriba. Déjenme incluso borrar esto que dice hoja 2. Así lo voy a dejar con B2, coma, y, perdón, sí, coma. Y ahora, recuerden cómo va a ser la mecánica. Una vez que yo termine la macro, lo que voy a querer es, mediante este rectangulito, bajar la información hacia acá y después hacia la derecha. Por lo tanto, necesito tener referencias absolutas, algunas referencias absolutas. Esta es una de las que necesito. Esta es otra de las que necesito aquí. Y otra de las que necesitamos es que la tabla se mantenga fija. Entonces, aquí también le voy a pedir que sea referencia absoluta. Recuerden que es con F4. Ya está. Y entonces, lo siguiente que voy a hacer es jalar ahora la fecha final. La fecha final la tengo en la columna 3 de aquella tabla. Aquí está. Esto voy a preguntarme si es mayor o es igual que esta misma fecha. Entonces, ya tengo mis condiciones, las condiciones que quiero que se cumplan. En caso de que se cumplan, voy a pedir que me devuelva el nombre de la persona que está realizando la acción. Si quieren, vuelvo a explicar. El nombre lo tengo en la columna 4, por cierto. Si quieren, vuelvo a explicar rápidamente. Lo que estoy haciendo con este I, es preguntarle si la acción se está realizando en esta fecha. Si en caso de que se esté realizando, quiero que me devuelva el nombre de la persona que lo está realizando. Y en caso de que no se esté realizando, que no me devuelva nada. Ya está. Doy Enter.
Ya tendríamos hasta ahorita algo bastante funcional. Vámonos ahora sobre los formatos. Queremos que las fechas nos aparezcan siempre en vertical. Entonces selecciono toda la fila, hago clic con botón derecho, me voy al alto de fila. Perdón, no es alto de fila, es formato de celdas. Quiero orientación vertical. Incluso quiero que me lo centre. Centrar y centrar. Aceptamos. Entonces ya todos los textos que yo escriba ahí me van a aparecer en mayúsculas, y sin embargo sigo viendo que quedaron muy anchos. Entonces, lo que voy a hacer es cambiarlos de tamaño. ¿A qué ancho los voy a pedir? A ancho, vamos a ver, ancho de columna 2.78. Entonces selecciono todas las columnas hasta el final y las voy a poner de ancho 2.78 a todas. Acepto y listo. Ahora me voy a regresar para acá. Ya en este momento, todas estas acciones que acabo de realizar, absolutamente todas estas acciones, desde el cálculo de los máximos, etcétera, incluso ahorita el cambio de página, vamos a volver para acá, todas estas acciones han quedado registradas en la macro. Entonces, lo voy a detener, detengo la grabación de la macro, y para mostrarles cómo funciona, para que les quede un poquito más claro, voy a eliminar la hoja. Elimino la hoja. Incluso voy a eliminar este cálculo de los máximos y de los mínimos. Ahí está. Y voy a ejecutar la macro. Así que me vengo a macros, constructor, ejecuto. Y listo, fíjense, ya terminó. Es una ejecución bastante rápida. Me crea esta especie de machote para poder hacer el diagrama de Gantt. Fíjense, hasta ahorita todavía no lo voy a terminar el diagrama como tal. En una segunda parte vamos a hacer los formatos, pero les muestro las cosas que ya podríamos hacer. Déjenme, voy a eliminarlo nuevamente. Fíjense cómo llega hasta actividad 16. Elimino por acá. Elimino. ¿Qué pasaría si en vez de haber sido 16 actividades, incluso déjenme borrar estos? ¿Qué pasaría si en vez de 16 actividades hubiera tenido más actividades? Voy a añadir algunas otras. Ya las tengo escritas por acá, en estos datos. Déjenme copiarlos, pegarlos aquí. Ahora tengo 18 actividades, resultó que no eran 16, sino que eran 18. No pasa nada. Me vengo a las macros, ejecuto. Y ahora fíjense cómo está llegando hasta actividad 18. ¿Vale? Déjenme, las voy a eliminar. Voy a borrar esto. Voy a quitar estas que añadí. Quito estas que añadí. Déjenme eliminar nuevamente la hoja para continuar. Porque hasta el final quiero mostrar esta partecita de añadir. Y entonces voy a volver a ejecutar. Ejecuto. Listo. Ya me dejó hasta mis 16 actividades. Y donde en esta celda yo ya tengo esta información. Esta información yo ya la puedo jalar. Por ejemplo, la voy a llevar hacia abajo. Fíjense cómo me escribió Héctor aquí. Me está escribiendo Héctor. ¿Por qué? Recuerden cuál era nuestra lógica. Nuestra lógica era, si la actividad se está realizando en esta fecha, entonces escríbeme el nombre de la persona que le está realizando. Si yo me voy a los datos, voy a observar que el 11 de noviembre, la única actividad que se está llevando a cabo, de todas las actividades, la única que se está llevando a cabo es la actividad 2 y le está llevando a cabo Héctor. ¿Correcto? Me regreso para acá. Selecciono todo esto. Bueno, incluso antes de pasar a correrlos hacia la derecha, voy a mover las fechas. Voy a correr esta hacia la derecha. Quiero llegar hasta el 27 de enero. Entonces me vengo hacia acá y me muevo hasta el 27 de enero. Vamos a ver aquí dónde ando. Aquí estoy en 30 de diciembre. Digamos que esto es lo único manual entonces que hay que hacer. 27 de enero, aquí está. Y como les comentaba en la ocasión anterior, bueno, en la sesión de diagramas de Gantt, esta técnica de construcción de diagramas de Gantt a mano con Excel
nos conviene siempre llegar un día más que la fecha final. Entonces lo voy a dejar en 28, o sea, 28 de enero. Me vengo nuevamente para acá. Y ahora sí, esto que está acá, yo ya me lo puedo llevar hacia la derecha. Con esto estaría terminando la primera parte del diagrama de Gantt. Ya tendría este lado del diagrama de Gantt. Ahora, me conviene hacer una nueva macro. Esta, digamos, es la macro de construcción. Con ella construyo el diagrama. Me conviene hacer una nueva macro que controle también los formatos. Dicho sea de paso, esta macro, la de constructor, ya incluye, por la manera en la que es creada, en la que son creadas estas fechas, que ven que dejamos fijo el B1, que era este dato, este 1 que está acá, ya tiene también esta parte dinámica, le puedo cambiar por aquí un 4, y ahora me está dejando 11, 15, 19, va de 4 en 4, lo puedo hacer quincenalmente. Entonces, 11, 26, 11, 26, 10, 25, bla, 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 va 15, cada 15 días. Fíjense cómo me ajusta los valores de las funciones. Me voy a regresar al 1. Y aquí, de este lado, yo podría cambiar, por ejemplo, que el encargado de la actividad 1 no fue Raúl, sino que fue el tío. Entonces, escribo aquí tío, y la actividad 1, que antes decía Raúl, ahora dice tío. Para quienes no nos conocen, estas personas, los que estamos acá, tío, Héctor, Raúl, Carla, somos el equipo de SciData, el equipo de colaboradores de SciData. Déjenme regresar aquí, que teníamos a Raúl. Pues bueno, hasta acá creo que nos va quedando claro, ¿correcto? Entonces, lo que ahora sigue va a ser la parte de los formatos, darle coloreado. Déjenme, me vengo aquí a la hoja 5, darle el coloreado respectivo a cada uno de estos valores. Raúl, Héctor, Tío y Carla. Esto también lo vamos a hacer mediante una macro. La forma en la que lo voy a trabajar es con formatos condicionales. En la sesión pasada, en la sesión que les comento sobre diagramas de Gantt, estos formatos condicionales se añadieron de una forma más o menos tardada. Lo voy a añadir ahora de una forma más rápida, que también se pudo haber ocupado en aquella sesión. Solamente que esta manera más rápida que voy a utilizar, la voy a guardar en una macro. Entonces me voy a colocar aquí en esta zona, y voy a comenzar con a grabar la macro. Doy clic aquí en grabar macro. Le voy a llamar coloreado. Acepto. Y entonces, una vez que estoy parado acá, voy a seleccionar toda la tabla, de aquí hasta acá. Y a ver, aquí nuevamente se nos va a presentar un problema. Repito, ¿cuál es la estrategia? Lo que voy a hacer es iluminar, dependiendo del texto que tengan, voy a dar un formato condicional. Sin embargo, como nuevamente estoy grabando una macro, se presentaría un problema muy parecido a lo que sucedió con el cálculo del mínimo, el cálculo del máximo y aquella tablita. Lo que tengo que hacer entonces es seleccionar absolutamente toda la región, toda la región, para aplicar el formato condicional. De tal manera que si yo añadiera más filas, es decir, más actividades, no me cause conflicto a la hora de aplicar el formato condicional. O dicho en otros términos, en palabras más simples, si yo ejecutara en esta región que tengo sombreada, si ejecutara la macro, únicamente, no ejecutar la macro, sino grabar la macro para el coloreado, entonces únicamente en esa región se estaría aplicando. ¿Vale? Entonces, señalo hasta el final de las filas y al final, bueno, al final de las columnas y el final de las filas. Vengo hacia acá. Vamos a verificar que se haya señalado correctamente. O sea, no haber señalado toda la hoja. Está bien, esta no se tiene que señalar. Déjenme ir hacia el inicio. Está bien también, esa no se tiene que señalar. Y ahora sí, me vengo hacia acá, hacia el formato condicional. Formato condicional de saltar reglas de y es igual. Cuando contenga el texto Raúl, pueden ver cómo ya me los iluminó, quiero que me aplique el siguiente formato personalizado. A Raúl quiero que lo ilumine de azul,
Entonces doy relleno azul y fuente en azul también. Esto va a ser el efecto de que como tanto fuente como relleno son del mismo color, entonces va a aparecer que no está el texto Raúl. Doy clic en aceptar, lo vamos a ver. Pueden observar cómo quedó. Siguiente sería Héctor. Ay, no lo guardé. No le di clic en aceptar. Pues aceptar. Ahora, nuevamente formato condicional es igual a, ahora Héctor. Doy formato personalizado. Este quiero que sea en fuente, quiero que sea en rojo. En rojo y en relleno también en rojo. Acepto. Aceptamos. Nuevamente el formato condicional. Es igual a Carla. En este caso, en el caso de Carla, quiero color anaranjado. Fuente anaranjada. Aceptamos, aceptamos. Y finalmente, para Tío. Para Tío quiero que sea en verde. Son exactamente los mismos colores que ocupamos en la sesión de diagramas de Gantt. Aceptar y aceptar. Ya está. Entonces ya tenemos la macro para formato condicional. De hecho, déjenme pararme aquí únicamente ahora. Bueno, me voy a parar aquí, donde dice incremento. Me voy a parar acá. De tal manera que lo que esta macro va a hacer es colorear, y una vez que termine de colorear la región, una vez que termine de colorear, se va a parar en la celda A1. Así que voy a detener entonces la grabación de la macro. Me vengo aquí al cuadradito, detengo y listo. Ya tengo entonces una macro para hacer los coloreados. Vamos a mostrar todo el procedimiento nuevamente desde el inicio. Déjenme eliminar. Elimino. Aquí quito los datos. Lo voy a hacer con la tabla original, que tiene hasta 16 actividades con estas fechas. Entonces me vengo al desarrollador, abro las macros, primero aplico constructor. Ya sabemos que esta me construye el machote. La fecha final es 27 de enero, entonces me voy a mover aquí. Me voy a mover aquí hasta el 28 de enero. Vamos a ver en dónde ando, en 22. 28 de enero, repito, este es como que el único trabajo manual que hay que hacer. 28 de enero. Ahora esto lo bajo y después me lo llevo hacia el final. Me lo llevo hacia acá. Una vez que tengo esto, puedo aplicar la macro de coloreado. Coloreado, ejecuto y listo. En automático me hace la iluminación de los formatos condicionales. Vamos a volverlo a hacer, vamos a hacerlo nuevamente, pero ahora con estos datos extra, con los datos extra que veníamos añadiendo. Déjenme, voy a eliminar la hoja. Voy a eliminar la hoja, voy a quitar estos datos y voy a jalar estos extras. Vamos a poner la prueba. Nuevamente macros. Hago primero el constructor, ejecuto. Ya está. Ahora me cambió las fechas, que era, ya lo habíamos visto esto, ya me lo pasó a 10 y a 1 de febrero. Entonces voy a extenderme aquí hasta el 2 de febrero. Aquí donde ando. 8 de enero, quedé lejos. Aquí está 2 de febrero. ¿Sí es 2 de febrero el que tengo que llegar? Sí. 2 de febrero. Hasta acá. Este lo mando hacia abajo. Ahora Raúl viene por acá. Me voy a mover hacia el final. Hacia acá. Y aquí voy a ejecutar la segunda macro. Me vengo a macros, coloreado, ejecuto y listo. Pueden ver cómo ya me
me hizo el coloreado también de la actividad 17 y de la actividad 18. Entonces ya tengo una manera muy sencilla, bueno, ya automática, para que me construya los diagramas de Gantt. Obviamente estas dos macros que hicimos se pueden hacer todavía más complejas. Por ejemplo, les pude haber añadido en la macro de constructor, sobre todo, pude haber añadido que me pusieran cierto formato de negritas, qué sé yo, los nombres de los campos o los nombres de las actividades, subrayados, cosas así. O sea, ya se pudieron haber puesto desde ahí, o como pueden ver en la versión final, pueden ver que tenemos el fondo blanqueado, etcétera, etcétera. Entonces eso también se pudo haber programado directo desde en las macros. ¿Sale? Ahora, voy a guardar el archivo. Me regreso aquí a hoja 1. Voy a guardar el archivo. Me vengo a archivo, guardar como. Lo voy a guardar aquí en donde dice prácticas Excel. Me aparece el libro nuevo, pues es el libro que tenía. Le voy a llamar macro Gantt, la macro para los diagramas de Gantt. Y si yo diera clic aquí en guardar, me va a arrojar un mensajito, porque tengo macros. Los libros de Excel que tienen macros no se guardan como la forma típica. Hay que cambiar aquí en el tipo, hay que cambiarlo al libro de Excel habilitado para macros. Doy clic ahí, libro de Excel habilitado para macros, y lo guardo. Ya está. Ya lo tengo guardado. Ahora lo voy a cerrar. Ahora digamos que me llega una nueva tabla. Voy a abrir un nuevo Excel. Digamos que me va a llegar una nueva tabla para que haga su diagrama de Gantt. No sé, voy a construir una rápido. Actividad, inicio, fin y encargado. Actividad, inicio, fin y encargado. Digamos que me llegaron actividad 1, actividad 2, incluso no le voy a poner actividad, voy a poner algún otro, tarea 1, tarea 1, tarea 2, déjame ver si funciona, ¿sí? Digamos que llegó con 22 actividades. Un inicio, un fin, primero voy a colocar los encargados, no sé, Raúl, Héctor, Carla, Tío, Carla, Héctor, Raúl, Carla, y no sé, los voy a copiar y los voy a repetir. Lo importante es que tengamos una nueva tabla. Ahora voy a crear aquí utilizando la función fecha. Utilizando la función fecha, voy a inventar los datos. No sé, el año sí lo voy a dejar fijo, 2021. Digamos que el mes va a ser utilizando la función aleatorio entre. Aleatorio entre, quiero que sean actividades correspondientes a abril, mayo, a 4 o 5. Abril, mayo, y que me genere algún número. Entonces, para los días, aleatorio entre 1 y 20. Cédula de fecha, doy enter. Entonces, digamos que ya tengo todas estas fechas. Para eliminar la partecita aleatoria y que no me estén cambiando a cada rato, selecciono todo y doy clic en pegar valores. Entonces ya está. Tengo que la tarea 1 inició el 25 de abril, la otra inició el 24 de mayo, 27 de abril, bla, bla, bla. Bueno, no importa eso. La fecha final va a ser igual a esto más un número aleatorio entre, no sé, 1 y 5. O sea, todas las actividades duran a lo más 5 días. Ahí está. Déjenme bajar esto, hago control C y pego únicamente los valores. Y entonces ya tengo mis actividades, las tareas, ya sé cuándo inician, ya sé cuándo terminan. Entonces, imagínate que a ti te llega esta tabla, esta nueva tabla, y te piden que construyas el diagrama de Gantt. Ya no es necesario, como ya tenemos una macro que lo hace,
Ya no es necesario que comencemos todo el trabajo, que hagamos todo el trabajo desde cero. Ya únicamente mandamos a llamar nuestras macros. Sin embargo, ¿cómo se manda a llamar una macro? Me vengo aquí a desarrollador, si doy clic en macros, no tengo ninguna macro. ¿Cómo puedo mandar a llamar las macros? Lo importante aquí, y esto siempre se hace así, recuerden, las macros, las dos macros que construimos, las guardamos en aquel libro que llamamos macros Gantt. Entonces, lo que hay que hacer es abrir aquel archivo. Así que me vengo a los archivos, prácticas Excel. Aquí está, macro Gantt. Me dice, las macros se han deshabilitado, habilito el contenido. Esta es en donde guardamos, en donde creamos nuestras macros. Así que debo tener el archivo abierto. Me regreso para acá y me voy a macros. Y aquí ya me aparecen. Ya me aparece macros coloreado y macros constructor que están guardados en el libro macro Gantt. Entonces, primero voy a ejecutar la de constructor. Ejecuto. Fíjense cómo aquí yo ya estoy en el libro que acabo de crear con las actividades y bla, bla. Ejecuto. Ya está. Me calculó que la fecha más pequeña es 1 de abril. Mirando para acá. Fue un 1 de abril. La fecha más larga fue un 1 de junio. Entonces, lo que vamos a hacer es jalar esta hasta que llegue al 1 de junio. Mirando para acá. Hasta el 2 de junio más bien, ¿no? Aquí donde ando. 14 de julio, ya me pasé por mucho. Ay, me pasé por mucho. De hecho, ¿dónde anda el 2 de junio? Aquí está el 2 de junio. Entonces, de aquí hacia el final, voy a borrar. Ya está. Ya los tengo hasta el 2 de junio. Y esta que está acá, fíjense cómo me copió las tareas. Tarea tal, tarea tal. De hecho, llega hasta la tarea 22. Así que esto lo hago hacia abajo. Pero por acá me resulta que Héctor fue el único que tuvo tarea en ese día. Selecciono aquí y me voy hasta el final de los tiempos. Ya no me fijé cuál era el final de los tiempos. De hecho, ya me pasé. Incluso para haber hecho esto, me pudo haber convenido inicialmente haber fijado aquí los. De hecho, lo voy a hacer. Inmovilizar los paneles. Inmovilizar paneles. Ya está. Para que no se me muevan las fechas ni las tareas. Y entonces ya tengo las actividades. Y ahora ya nada más aplico la otra macro. Vengo a desarrollador, macros. Ahora aplico la macro de coloreado. Ejecuto. Y listo. Pueden observar cómo me queda la macro. Voy a aplicar un zoom para que se note mejor. Y ahí lo tienen. Ya quedó realizado el diagrama de Gantt. Independientemente del número de tareas, las fechas, lo único importante que deben tener en cuenta para esta macro como tal es que los nombres de los encargados sí tienen que ser siempre estos. Si yo quitara alguno de estos encargados, es decir, si el equipo no fueran estas 4 personas, sino fueran solamente 3 de ellos, no habría ningún problema. El problema se presentaría si yo agrego nuevos encargados. Si yo agrego un encargado llamado Diana, por ejemplo, ahí me va a presentar un problema. La construcción, la macro de construcción va a funcionar bien, porque esa no depende de los nombres, para nada depende de los nombres. De hecho, no depende de nada. La macro de constructor funciona para cualquier tabla que yo le dé, siempre que tenga este formato. Una columna de actividades, aquí puede decir cualquier cosa. Yo le puse tarea 1, pero pudo haber dicho, no sé, lavar los trastes, planchar la ropa, hacer la comida, etcétera. Pudo haber dicho cualquier cosa de eso. Hubiera requerido que la siguiente columna fuera la de inicio, la siguiente la de final, y la de encargado, repito, para la macro de constructor, no habría ningún problema con estos nombres. Sin embargo, la de coloreado sí se construyó específicamente para estos nombres, fue cuando aplicamos los formatos condicionales. Todas esas partecitas se pueden remediar si tú sabes algo de Visual Basic. Por ejemplo, ¿por qué lo hice con 2 macros? Porque una macro de constructor y otra macro de coloreado.
Se pudo haber hecho en una sola macro, tanto la construcción como el coloreado, pero el problema ahí es, repito, tener conocimientos de Visual Basic. E incluso cosas como esto, por ejemplo, aquí no se preocupen, que aparecen estos símbolos de gatito, eso es más bien porque no alcanza a verse en el alto de las filas, pudiera hacer las filas un poco más altas, y ya con eso ya se ven todas las fechas, o sea, eso no es ningún problema. Pero bueno, les decía, esta partecita en la que después de que ejecuto la macro constructor, tengo que fijarme en la fecha final y después jalar esto hacia la derecha, eso se puede controlar directamente con con Visual Basic. Te bastaría con conocer, por ejemplo, si quieren, incluso lo muestro, macro, constructor, muestro el código, este es el código que se formuló cuando construimos la macro de constructor. Empieza desde aquí hasta donde ven esta línea horizontal, hasta acá. Déjenme ver si lo identifico rápidamente. Es la macro de constructor, o sea, es cuando terminamos, cuando hacemos las fechas más bien. Déjenme ver. No lo alcanzo a ver. Es que es C2. Por aquí anda. Por aquí anda. Lo que le estoy diciendo es que se fije en la celda anterior y sume el valor. Sí, me parece que sí es ahí, porque lo estoy seleccionando. Bueno, les decía, la idea es que entonces, con algo de conocimiento de Visual Basic, podrías calcularte cuál es la diferencia entre estas dos fechas, por ejemplo, o sea, cuántos días hay de diferencia, y entonces dentro del mismo Visual Basic, o sea, dentro del mismo código, nada más que les digo, no identifico aquí en qué partecita estoy añadiendo las fechas, te puedes pedir que te seleccione desde la fecha inicial, desde esta celda que está acá, hasta el número de celdas hacia la derecha, tantas como días hayan aquí de diferencia. Por ejemplo, si aquí son 5 días de diferencia, entonces que sea desde aquí 5 lugares más, algo así. ¿Vale? Eso se podría programar ya directamente con Visual Basic. E incluso estas partecitas en donde cuando hicimos lo del máximo, el mínimo, la selección de la tabla y el formato condicional, que ven que tuvimos que seleccionar, cuando construimos las macros, que tuvimos que seleccionar hasta el final, eso también se puede controlar directamente desde Visual Basic, que no haya necesidad de que se fije hasta el final, sino solamente hasta donde deja de recibir datos. Se da cuenta de que en esta celda ya hay un blanco y entonces solamente va a tomar en cuenta desde esta primera celda hasta la última que es diferente de blanco, del vacío. Este tipo de técnicas, por ejemplo, repito, las pueden revisar en estos videos, en este taller de Excel avanzado con Visual Basic. Ahí explico algunas de estas técnicas de cómo se puede programar en Visual Basic para tenerlo automatizado en este sentido. Y pues bueno, les decía, ya que está acá, ya es un libro de Excel como tal. Ya se guarda directamente, le doy clic en cerrar, desea guardar los cambios, guardo, le pongo, no sé, prueba Gantt, por ejemplo, ya lo guardo directamente como libro de Excel. Ya está. Repito, aquí lo único importante era tener abierto el documento en donde generé las macros, que fue macros Gantt, para poder utilizar las macros de ese documento. Eso es el único detalle importante acerca del guardado y el uso de las macros. Déjenme, voy a hacer ya esto más pequeño, no me gusta que se vea tan alto. Sí, les decía, ese detalle es el único importante que hay que tomar en cuenta con las macros. Y pues bueno, espero que les haya gustado esta sesión. Costó mucho trabajo, no tienen idea. Costó mucho trabajo el armarla, porque me cuesta mucho trabajo grabar videos cuando no tengo audiencia, porque la gran mayoría, un 95% de los videos de SciData se graban en vivo con alumnos escuchándonos. Me cuesta mucho trabajo en personal hacer estas grabaciones cuando nadie me está escuchando. Y pues bueno, espero que les haya servido, que les haya gustado.
me despido. Mi nombre es Héctor Manuel Garduño Castañeda y les agradezco por su atención. Hasta luego y ojalá, por supuesto, puedan y quieran participar con nosotros en nuestros futuros eventos de SAIDATA. Hasta luego.